¿Sabías que en tiempos antiguos practicar la meditación no consistía en sentarse en silencio y centrarse únicamente en la respiración? Los maestros antiguos realizaban un ritual profundo, donde un único movimiento del cuerpo activaba una energía ancestral oculta, capaz de generar una transformación real. ¿Y cuál era el punto clave de todo esto? Un hueso, el sacro. Sí, este pequeño hueso, tan presente en nuestro cuerpo, es la llave para despertar una sabiduría que pocos conocen, pero que reside en todos nosotros. ¿Alguna vez has sentido que hay algo profundo dentro de ti? ¿Algo que aún no logras alcanzar? Tal vez, en la vorágine del día a día, hayas perdido la conexión con tu propio cuerpo y con la energía que lleva consigo. Pero la buena noticia es que puedes empezar a conectar con ello ahora, a través de una práctica sencilla y poderosa que se remonta a los antiguos. No necesitas años de meditación para comenzar. Todo lo que necesitas es presencia. En este vídeo, vamos a sumergirnos en esta práctica ancestral, mostrando cómo el movimiento del sacro, realizado con intención, puede liberar una energía poderosa y transformar tu realidad. Al final, serás capaz de aplicar este conocimiento en tu día a día y experimentar una transformación interna que comienza en el cuerpo y se extiende a toda tu vida. ¿Estás preparado para descubrir el secreto que los antiguos guardaron durante tanto tiempo? Empecemos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo acceder a esta sabiduría profunda. La meditación ancestral es mucho más que una simple práctica mental. Si cierras los ojos e imaginas a los antiguos sabios, no los verás sentados en silencio profundo, repitiendo mantras o respirando con concentración. La verdadera meditación antigua residía en un movimiento profundo del cuerpo, donde cada gesto, por sutil que fuera, se realizaba con conciencia e intención. Y, con el tiempo, estos movimientos conectaban a los practicantes con un estado de presencia elevada, donde el cuerpo no solo era un vehículo, sino un templo sagrado, lleno de sabiduría ancestral y energética. No era solo la mente la que se aquietaba, sino el cuerpo entero, en su totalidad, participando en este proceso transformador. El cuerpo, como un códice sagrado, contiene memorias ancestrales que muchas veces están dormidas. Un movimiento sencillo, como el del sacro, puede acceder a esta memoria profunda, despertando una energía que trasciende lo físico y penetra en el ámbito de la conciencia. No hablamos de simples estiramientos o posturas, sino de prácticas que conectan al ser con una fuerza más poderosa, más primordial. El sacro, con su forma y ubicación estratégicas, es el centro de esta activación. Cuando te conectas con él de forma consciente, sientes como si el tiempo se expandiera, como si estuvieras accediendo a algo que se ha transmitido de generación en generación, una energía que siempre ha estado ahí, esperando ser despertada. La meditación ancestral no es una técnica aislada de introspección. Es un movimiento constante, una danza entre el cuerpo y el espíritu, donde cada movimiento consciente genera una transformación interna. Piénsalo como una especie de ritual, donde el cuerpo se convierte en la llave para desbloquear la verdadera sabiduría y presencia. Cada gesto, realizado con atención y presencia, abre puertas a nuevas capas de comprensión. Los antiguos lo sabían de forma intuitiva, y es esta práctica la que nos invita a regresar a nuestra verdadera esencia. Este movimiento no es algo forzado o apresurado, es una entrega a lo que el cuerpo desea expresar, sin prisas, sin presiones externas, solo escuchando las señales que el cuerpo nos da. Es posible, al practicar estos movimientos con atención, crear un espacio interior donde la transformación comienza a suceder de forma natural. No hace falta buscar fuera, porque la verdadera transformación comienza dentro de nosotros, en nuestro cuerpo profundo. Cada paso en esta práctica de movimiento consciente trae una revelación, un descubrimiento sobre quiénes somos realmente. No se trata de buscar una iluminación rápida o un estado de perfección, sino de abrazar nuestra verdadera identidad espiritual y nuestra conexión con la sabiduría ancestral que ya habita en nosotros.
A medida que profundizas en esta práctica, empiezas a darte cuenta de que el cuerpo no es solo lo que ves en el espejo, sino algo mucho más sagrado y profundo. Es el vehículo de nuestra energía, el templo donde reside nuestra alma y donde podemos acceder a las raíces de nuestra memoria ancestral. Lo que ocurre es una transformación invisible, pero profundamente sentida. Te vuelves más consciente de tu presencia, más conectado con el momento y, finalmente, con la energía que circula por todo tu ser. Ahora, es importante entender que, para acceder a esta energía y esta sabiduría, la práctica debe realizarse con paciencia y presencia. El movimiento no es apresurado. No se trata de alcanzar un objetivo, sino de estar con el cuerpo y con la energía en el ahora. La verdadera transformación no viene de esfuerzos externos o de presiones externas, sino de la profunda conexión con tu propia esencia, con lo que llevas dentro de ti, con la energía que pulsa en tu cuerpo. En cada movimiento, estás accediendo a una fuerza que es mucho mayor de lo que imaginas. Y con esto, empiezas a darte cuenta de que el silencio que los antiguos buscaban no es solo el silencio de detener la mente, sino el silencio que proviene del cuerpo, del centro de la columna, del movimiento del sacro. Ese es el verdadero silencio interior, donde la conciencia se alinea con el cuerpo y comienzas a sentir una paz profunda que va más allá de la mente. Ese es el primer paso de la verdadera meditación ancestral, y esta práctica, que fue olvidada, comienza a revelarse nuevamente en su totalidad. El sacro, ese hueso discreto en la base de nuestra columna vertebral, lleva consigo una simbología que atraviesa milenios. No es solo un hueso como cualquier otro en el cuerpo, sino la llave que accede a una energía primordial que muchos antiguos consideraban la puerta de entrada a una sabiduría superior. En muchas culturas antiguas, como la egipcia, el sacro era venerado como el punto de renacimiento, el primer hueso que resurgía tras la muerte. Este profundo significado espiritual refleja la importancia de este punto de conexión con la energía ancestral, con la fuerza vital que fluye en nosotros. Cuando comienzas a conectarte conscientemente con el sacro, no solo estás moviendo un hueso físico, sino activando una red de energía profunda que va mucho más allá del cuerpo. El sacro es, de alguna manera, el portal hacia una memoria ancestral que está ahí, esperando ser despertada. Cada movimiento que haces en esa región activa una codificación energética almacenada en el cuerpo, una memoria que está entrelazada con lo que los antiguos sabían sobre energía y conciencia. Y cuando mueves ese hueso con intención y presencia, comienzas a sentir un alineamiento que es más que físico, es espiritual. El movimiento del sacro es, por tanto, más que una cuestión física de estiramiento o flexibilidad. Al mover el sacro con presencia, comienzas a despertar esa energía que se alinea con tu verdadera esencia. El movimiento no necesita ser rápido o forzado, debe hacerse de forma suave, como si estuvieras danzando con la energía que reside en tu interior. La presencia con el cuerpo en ese momento crea un espacio de conexión, de entrega, y es en ese espacio donde la transformación interior comienza a suceder. A menudo, las personas se centran en las técnicas tradicionales de meditación, buscando entender chakras o visualizaciones, pero el verdadero poder de la meditación ancestral está en el cuerpo y en el sacro como centro de esa energía. En lugar de buscar el silencio mental forzado, la verdadera práctica comienza al conectar con el sacro y escuchar al cuerpo. Cuando mueves el sacro con atención, el movimiento fluye de forma natural y trae consigo una sensación de equilibrio y armonía que resuena mucho más allá de lo físico. Esta práctica del movimiento consciente del sacro también nos recuerda que el cuerpo, lejos de ser una máquina que simplemente cumple funciones biológicas, es un templo sagrado. El cuerpo profundo, al alinearse con esta energía, se convierte en un vehículo para el despertar. Al iniciar esta práctica, puedes sentir una vibración que sube por la columna, que se extiende por todo el cuerpo, como si un velo se levantara y revelara la sabiduría que estaba oculta. Ese es el poder del sacro.
una llave que abre puertas a una nueva percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Notarás que, al centrarte en el movimiento del sacro, comienzas a desarrollar una conexión más profunda con tu propio ser. No se trata de un objetivo que alcanzar, sino de una práctica continua que se desenvuelve a medida que te permites estar presente. Es el movimiento del sacro el que te llevará a un estado de conciencia más elevada, donde empiezas a percibir la energía a tu alrededor y dentro de ti de manera más intensa y clara. Y es desde ese punto de conexión con el sacro que los antiguos creían que se producía el verdadero despertar. No es algo que ocurra de inmediato, sino que crece y se expande a medida que practicas, a medida que te entregas al movimiento consciente y respetas el cuerpo como un templo sagrado. Cuando esta conexión con el sacro se fortalece, el camino hacia el despertar de la energía primal del cuerpo se vuelve más claro, más fuerte y más transformador. Cuando comienzas a practicar el movimiento consciente del sacro, el primer signo de que algo está despertando es una sensación de calor que recorre toda la columna. Este calor, una vibración profunda, asciende por la espina dorsal y se extiende por el cuerpo, como si una llave se girara y de repente se revelara un acceso a una energía olvidada. La memoria corporal ancestral comienza a hacerse presente, trayendo a la superficie una sensación de conexión con algo mucho mayor que el simple cuerpo físico. Es como si la energía del pasado, cargada de sabiduría y transformación, se manifestara a través del movimiento. Este despertar no es algo que pueda forzarse. Ocurre con suavidad y con intención. Cuando el sacro se mueve de manera fluida, activa un campo energético profundo que nos conecta con nuestra esencia primitiva. No se trata de buscar algo fuera de ti, sino de acceder a una fuerza que ya estaba presente, almacenada en las células, en los huesos, en la energía del cuerpo. El sacro es el punto de partida, pero la verdadera magia sucede cuando todo el cuerpo se convierte en un conductor de esa energía que está siendo despertada. El silencio interior, que se cultiva a lo largo de esta práctica, no es un silencio impuesto por la mente. Al contrario, es un silencio profundo que emana del cuerpo, del centro de la columna vertebral, donde la energía primal comienza a circular. Este silencio no es vacío, está lleno de sabiduría. Cuando la mente deja de luchar y el cuerpo se entrega al movimiento, surge una percepción más profunda, una sensación de presencia que trasciende lo físico. Este silencio es el portal hacia la verdadera conciencia, donde todo comienza a alinearse: mente, cuerpo y espíritu. Al practicar estos movimientos de forma consciente, comienzas a notar que, con el tiempo, el cuerpo responde de manera cada vez más sensible. El movimiento del sacro activa una energía que recorre todo el ser, como si se abriera una línea de comunicación entre el cuerpo y la mente. Este proceso de despertar no es solo físico, sino también mental y espiritual, trayendo una sensación de que estás más alineado con tu verdadera identidad espiritual. La energía que despiertas en tu cuerpo no es solo una fuerza vital, sino también un acceso directo a la sabiduría ancestral que reside en cada célula. El silencio encontrado dentro de ti no es el mismo tipo de silencio que muchos buscan al meditar tradicionalmente. Es más profundo, más auténtico. Este tipo de silencio solo puede alcanzarse cuando te entregas al movimiento consciente y al enfoque en el sacro. Cuando te mueves con intención, el cuerpo comienza a hablar de formas que nunca imaginaste. Te das cuenta de que el cuerpo no es solo un medio de locomoción, sino un canal de sabiduría y transformación. Con cada movimiento, con cada activación de la energía, te vuelves más consciente del papel que desempeñas en este universo. La práctica de la meditación ancestral, a diferencia de otros enfoques, no busca el vacío mental, sino la plena presencia en el cuerpo. Al centrarte en el movimiento del sacro y en cómo influye en la energía del cuerpo, comienzas a percibir cómo pequeños ajustes en el movimiento generan grandes cambios internos. Cada pequeña vibración, cada desplazamiento de energía, abre puertas a un mayor entendimiento del ser,
revelando capas de la identidad espiritual que estaban dormidas. El sacro, al ser movido con atención, se convierte en la llave para la transformación interior. Y esta transformación no es un cambio superficial o momentáneo, es profunda y permanente. Desde el momento en que comienzas a despertar esa energía, el cuerpo deja de ser visto solo como una estructura física y pasa a ser un templo sagrado, donde reside la verdadera esencia. Y cuando empiezas a entender el cuerpo como un vehículo de transformación, el despertar de la energía primal del cuerpo se convierte en la llave para un nuevo entendimiento de la vida y del universo. Cuando comienzas a entregarte al movimiento del sacro, es fundamental recordar que la práctica no debe ser apresurada. El movimiento consciente no se trata de prisas o de cumplir una meta, sino de estar completamente presente en cada gesto. No es un ejercicio físico cualquiera, sino una experiencia profunda donde el cuerpo habla y tú, con paciencia, escuchas. Cada movimiento del sacro debe realizarse con calma, sin ansiedad, permitiendo que el cuerpo encuentre su propio ritmo. La ansiedad impide que la energía fluya libremente, por lo que, en lugar de buscar algo rápido o inmediato, busca la quietud en el movimiento. Al moverte con intención y sin prisa, comienzas a percibir cómo el cuerpo responde a la suavidad. Cada movimiento parece más fluido, más natural. La clave para desbloquear la energía almacenada en el cuerpo está en permitir que el movimiento ocurra sin presiones externas. Como una danza silenciosa, el cuerpo comienza a expresarse libremente. No hay necesidad de intentar controlar o forzar los movimientos. Surgen de manera orgánica, como una respuesta a la sabiduría que el cuerpo ya posee. La presencia, en este proceso, es fundamental. No se trata de concentrarte en resultados, sino de estar consciente de cada parte del cuerpo, de cada sensación que surge durante el movimiento. Cuando mueves el sacro con plena atención, comienzas a percibir cómo afecta a toda la energía del cuerpo, trayendo una sensación de alineación y equilibrio. El movimiento no es solo físico, es una manifestación de tu conciencia. Al moverte con presencia, estás desbloqueando una fuerza poderosa que reside dentro de ti. La práctica del movimiento consciente es una verdadera oportunidad para transformar la relación que tienes con tu cuerpo. En lugar de tratarlo como algo que debe moldearse o corregirse, comienza a verlo como un templo sagrado, digno de ser escuchado y respetado. El movimiento, realizado con intención, se convierte en un ritual sagrado, donde veneras la energía que fluye a través de ti. Cada gesto, por simple que sea, se convierte en una expresión del divino dentro de ti. Y al moverte de esta manera, comienzas a desbloquear el potencial que siempre ha estado ahí, esperando ser despertado. En muchos momentos, podemos sentir la tentación de ver la práctica como una forma de ejercicio físico, pero la verdadera transformación ocurre cuando entendemos que cada movimiento es una oración silenciosa, un gesto sagrado. La energía que activas al mover el sacro con intención no es solo una liberación muscular, sino una liberación de todo tu ser, una apertura al flujo de la sabiduría ancestral. Cuando te entregas a esta práctica, el cuerpo comienza a mostrar el camino y te vuelves más consciente del poder que reside dentro de ti. La transformación interior que ocurre con el movimiento consciente del sacro es profunda. No se trata de un evento único, sino de un proceso continuo, donde cada práctica te lleva un paso más cerca del despertar. Con el tiempo, comienzas a percibir que este movimiento, hecho con presencia, cambia la manera en que te relacionas con el mundo que te rodea. Te vuelves más atento, más presente, más conectado con tu verdadera identidad espiritual. El cuerpo comienza a ser visto no solo como un vehículo físico, sino como un canal de transformación, un templo que lleva dentro de sí la sabiduría de todas las eras. Así, la práctica de movimiento consciente va más allá de lo físico. Es un viaje de conexión contigo mismo, un camino donde cada movimiento del cuerpo, hecho con intención y respeto, se convierte en una práctica sagrada de transformación. Al entregarte a esta práctica, accedes a una energía profunda que no solo activa el sacro,
sino que conecta todo el cuerpo con una fuerza vital que trasciende la mente. Cada movimiento consciente se convierte en un portal para la transformación interior, trayendo equilibrio, sabiduría y la verdadera paz. El cuerpo, en su esencia más profunda, se compara con un códice sagrado, un libro antiguo cuyas páginas contienen información y sabiduría ancestral. Pero, para que este libro pueda leerse, es necesario estar presente, estar alineado con el cuerpo y sus movimientos. Cuando comienzas a practicar el movimiento del sacro con intención y presencia, empiezas a darte cuenta de que el cuerpo no es solo una estructura física, sino un reservatorio de memorias, un templo sagrado que guarda el conocimiento de tus antepasados. Cada gesto, cada movimiento, es como pasar una página de ese códice, revelando más sobre quién eres realmente. Al moverte de forma consciente y con presencia, el cuerpo comienza a revelar su verdadera naturaleza. El sacro, como el punto de activación de esa energía ancestral, es la llave que abre las puertas de ese códice. La verdadera transformación no ocurre en un nivel superficial, sino en un nivel profundo, en el cuerpo, en el alma. Cada vez que te conectas con este movimiento, accedes a una capa más profunda de ti mismo, una sabiduría que está ahí, esperando ser despertada. El cuerpo es el vehículo que te conduce a esa transformación interior. El retorno al cuerpo no significa solo volver a la práctica física, sino también regresar a tu centro, a tu verdadera esencia. La mayoría de nosotros nos hemos perdido en el movimiento frenético de la vida moderna, alejándonos de nuestra conexión con el cuerpo y con la sabiduría que lleva consigo. La verdadera práctica no busca una iluminación lejana o abstracta, sino un retorno a lo que ya está en nosotros. El cuerpo profundo, al ser respetado y movido con intención, se convierte en un guía para la transformación. No es necesario buscar fuera, porque la sabiduría ya reside dentro de nosotros, esperando ser accedida. La codificación corporal es, en la práctica, una manera de entender cómo nuestro cuerpo lleva memorias que son mucho más antiguas que nuestra vida actual. Esas memorias no están almacenadas solo en la mente, sino en las células, en los huesos, en los músculos. El movimiento del sacro es la llave para desbloquear esas memorias, y al hacerlo, comienzas a percibir un cambio en la forma en que ves el mundo. El cuerpo se convierte en algo más que un medio de locomoción. Se transforma en el templo que lleva en sí toda la sabiduría y el potencial de transformación que necesitas. Cada vez que te conectas con esa sabiduría corporal, das un paso más profundo en el camino del autoconocimiento y de la evolución espiritual. Esta transformación es silenciosa, pero profunda. No requiere grandes cambios externos, sino una transformación interna. A medida que vas despertando la sabiduría almacenada en tu cuerpo, comienzas a percibirse de forma diferente, más conectado con tu energía y con tu verdadera identidad espiritual. El cuerpo, ahora, no es visto como un objeto, sino como un templo sagrado, un centro de energía que lleva dentro de sí las llaves para tu evolución. Comienzas a darte cuenta de que, al honrar y respetar el cuerpo, también estás honrando y respetando tu alma. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a reconocer que el cuerpo es más que una estructura física. Es el guardián de la sabiduría ancestral, la conexión con el universo, y la llave para el despertar de la energía que reside en cada uno de nosotros. Al integrar el movimiento consciente del sacro en tu práctica diaria, comienzas a percibir que el retorno al cuerpo es, en realidad, un retorno a la verdadera esencia, a la sabiduría sagrada que siempre ha estado en ti, pero que solo puede ser accedida cuando te permites regresar a tu centro, a tu cuerpo profundo. Y esta transformación no se produce de forma inmediata, sino gradual. A medida que practicas, empiezas a darte cuenta de que cada movimiento tiene un significado. Cada gesto es una reverencia al cuerpo como templo. No se trata de una práctica aislada, sino de un cambio de mentalidad. Comienzas a vivir más conectado con tu energía, con tu cuerpo y con la sabiduría que contiene.
experimentando una transformación interior que va más allá de lo físico. La verdadera práctica del despertar no se basa en grandes revelaciones o en visiones espectaculares, sino en un silencio profundo y auténtico que emana del interior del cuerpo. Este silencio no es un vacío, sino un espacio sagrado donde la energía fluye libremente y la mente encuentra su verdadera paz. En lugar de buscar transformaciones externas, la verdadera transformación ocurre dentro de nosotros, en el centro de nuestro ser, donde la presencia se convierte en la llave para el despertar. El cuerpo, cuando es respetado y escuchado, nos guía hacia ese silencio interno, revelando la verdadera sabiduría que ya está dentro de cada uno de nosotros. Este silencio no es una huida de la realidad, sino una inmersión profunda en ella. Cuando comienzas a percibir este silencio interior, empiezas a notar cómo la energía del cuerpo se alinea con tu conciencia. No es una práctica de desconexión, sino de reconexión con el presente, con el momento. La verdadera transformación no ocurre en un futuro lejano o en un objetivo por alcanzar, sino en el ahora, en el movimiento consciente del sacro, en la escucha atenta de cada sensación que surge. El cuerpo, al ser escuchado, nos revela la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Al despertar a este silencio, comienzas a darte cuenta de que, en lugar de buscar respuestas fuera de ti, éstas están dentro del cuerpo, esperando ser descubiertas. Ese es el verdadero despertar, cuando te conectas con la sabiduría de tu cuerpo, con la energía que fluye a través de él y con la conciencia que habita en cada célula. No es necesario buscar fuera de ti, porque el camino hacia el despertar está en la presencia total en el cuerpo, en el movimiento consciente, en el sacro. Cada movimiento del cuerpo se convierte en una expresión de esa sabiduría silenciosa, y cada gesto es una reafirmación de quién eres realmente. La práctica del despertar también nos enseña que la verdadera transformación no es un cambio radical, sino una transformación profunda y continua. A medida que te conectas más y más con tu cuerpo, con tu energía y con tu presencia, comienzas a darte cuenta de que la vida no necesita ser complicada. La verdadera práctica del despertar está en vivir con más atención, con más presencia, escuchando las señales del cuerpo y respetando las respuestas que ofrece. No se trata de un esfuerzo constante, sino de una práctica diaria de presencia, de escucha, de movimiento consciente. Y, a medida que te entregas más a esta práctica, comienzas a notar un cambio en cómo te relacionas con el mundo que te rodea. La transformación interna que ocurre cuando el sacro es movido con intención y presencia se refleja en la forma en que te ves a ti mismo y al universo. Comienzas a vivir con más claridad, más paz y más sabiduría. Cada movimiento del cuerpo, cada gesto consciente, se convierte en un reflejo de tu verdadera esencia, de la energía que eres y que llevas dentro de ti. Es importante recordar que la verdadera práctica del despertar no es una técnica o un proceso que pueda apresurarse. Ocurre lentamente, a medida que te permites estar más presente, más atento a las respuestas de tu cuerpo. No hay prisa. El despertar sucede cuando comienzas a vivir de forma más auténtica, más alineada con la sabiduría que reside dentro de ti. El silencio interior no es algo que necesites buscar, sino algo que se revela de forma natural a medida que te entregas al movimiento consciente y al respeto por tu cuerpo. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que este despertar es la llave para una vida más plena, más conectada con tu verdadera identidad espiritual. No se trata de buscar fuera, sino de regresar al centro, a tu cuerpo profundo, a tu energía primordial. El movimiento del sacro, cuando se realiza con presencia, se convierte en una práctica diaria de escucha interna. Y es en esa escucha donde ocurre la verdadera transformación. La práctica del despertar es, por tanto, un viaje de regreso a ti mismo, un camino de autoconocimiento y de evolución espiritual. Ahora que has descubierto el poder del movimiento del sacro y cómo puede desbloquear una energía ancestral dentro de ti, la verdadera pregunta es, ¿vas a permitirte vivir esta transformación? No se trata de alcanzar la perfección, sino de estar presente, de conectar con tu cuerpo
y de despertar una sabiduría que siempre ha estado dentro de ti. La práctica diaria, con intención y presencia, es lo que trae el verdadero cambio. ¿Qué esperas para empezar? El cuerpo está listo, la energía está ahí, y todo lo que necesitas hacer es entregarte a esta práctica sagrada. Al aplicar lo que has aprendido aquí, comenzarás a darte cuenta de que la verdadera transformación viene de dentro, del cuerpo profundo, y que el movimiento consciente del sacro es la llave para desbloquear esa fuerza vital. Si estás listo para este cambio, no dejes de compartir tu experiencia en los comentarios y de suscribirte al canal. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo y transformando tu vida. Vamos juntos en este viaje de autoconocimiento y despertar.